Abogada, muy buenas noches. Somos el grupo número uno. Vamos a hablar de la introducción e historia del derecho indígena. Los integrantes son Berta Cruz, Elsa Yagual, Jessica Roca, Lester Smith, Mayarlin Millones, Mireya González y quien les habla César Flores. Mi tema principal es hablar sobre la introducción del derecho indígena. El derecho indígena eh, es un conjunto de normas y principios, normas y prácticas y principios que rigen a la vida social, cultural y jurídica de pueblos indígenas. Este sistema normativo se fundamenta en las tradiciones, costumbres y cosmovisiones de las comunidades originarias y busca garantizar su autonomía, identidad y derechos colectivos. A lo largo de la historia, el derecho indígena ha evolucionado en respuesta a las realidades socioculturales de los pueblos, así como los desafíos impuestos por el colonialismo, la globalización y las políticas estatales. La introducción a este tema es crucial para entender cómo las comunidades indígenas defienden su autonomía y sus tierras frente a desafíos contemporáneos. A lo largo de la historia ha sido una herramienta esencial para la preservación de su identidad cultural. En un mundo globalizado, este derecho no solo refleja la rica diversidad cultural, sino que también representa una forma de resistencia y reivindicación de los derechos ante sistemas legales externos. Con esto doy paso a mi siguiente compañero. Pues sí, van ustedes un afectivo saludo. Mi nombre es Mireya González. Gracias, compañero, por esa introducción. Imaginemos por un momento las primeras comunidades indígenas en el territorio ecuatoriano hace miles de años, desarrollando sus propias normas, sus sistemas de convivencia y justicia basados en el respeto y la armonía con la naturaleza. En mi exposición sobre la interrogante, ¿cuándo nace el derecho indígena? Abordaré tres puntos claves: el contexto histórico y el derecho ancestral, los principios fundamentales, las características y la pluralidad. En el contexto histórico, los pueblos indígenas han habitado el territorio por más de 10.000 años, formando una diversidad cultural y social rica y compleja. Estos pueblos desarrollaron conocimientos únicos sobre sus entornos, modos de subsistencia, estructuras sociales. Desde tiempos preincaicos, estas comunidades se organizaron en torno a sus relaciones de parentesco y alianzas entre familias extendidas que a su vez establecían normas sobre las tenencias de la tierra, intercambio de recursos y mantenimiento de la paz entre familias. El derecho ancestral no escrito, pero transmitido a lo largo de generaciones, conocido como derecho consuetudinario, incluía métodos para resolver conflictos dentro de la comunidad de manera pacífica. Las sanciones por conductas que alteraban la paz social no tenían un carácter punitivo, sino que buscaban mantener el equilibrio y la cohesión. Las normas de derecho indígena han sido transmitidas de generación en generación de manera oral, lo que permite que el derecho evolucione y se adapte a los cambios. Principios fundamentales. La equidad es un principio central en el derecho indígena que busca un trato justo y adaptado a las circunstancias de cada individuo y la comunidad, a diferencia de la justicia occidental que se basa en castigos estandarizados. La justicia indígena adapta las sanciones según su contexto, procurando siempre el bienestar colectivo por encima del interés individual. El derecho indígena se centra en la reparación del daño que busca restaurar la armonía entre las partes. La reconciliación es un paso fundamental. En lugar de romper los lazos sociales, el derecho indígena trata de reforzarlos. Para muchos pueblos indígenas, la naturaleza no es un recurso que puede explotarse sin límites, sino un ente sagrado. Características y pluralidad. El derecho indígena en Ecuador es plural, reflejando la diversidad de culturas, idiomas, creencias y prácticas entre los pueblos indígenas. Cada comunidad tiene sus propios sistemas de normas adaptados a sus entornos geográficos y sus costumbres. La adaptabilidad es una característica fundamental del derecho indígena, a diferencia de los sistemas jurídicos estatales. Este no es estático ni universal, se modifica y actualiza conforme cambian las necesidades de la comunidad. Esta capacidad de adaptación es particularmente importante en contextos de cambio. Aunque basado en costumbres antiguas, el derecho indígena es un sistema dinámico que incorpora nuevos elementos cuando es necesario.
En conclusión, el derecho indígena en Ecuador es una expresión viva de los principios de equidad, justicia comunitaria y respeto a la naturaleza que han perdurado y evolucionado desde las prácticas ancestrales. A continuación, mi compañera Mayerly nos hablará sobre la historia del derecho indígena. Muchas gracias. Muy buenas noches, doctora Alcíbar. Mi nombre es Mayerly Mejillones y le hablaré sobre la historia del derecho indígena. El derecho indígena nace de la resistencia de los pueblos originarios contra la colonización y ha experimentado una evolución significativa desde la época colonial, donde los pueblos originarios resistieron la imposición de sistemas jurídicos externos mientras intentaban mantener sus prácticas tradicionales bajo severas restricciones. A lo largo del siglo XX, las intensas movilizaciones sociales y la lucha constante de las comunidades indígenas condujeron a importantes logros en el reconocimiento legal, culminando en instrumentos internacionales fundamentales como el Convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y la Declaración de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, sobre derechos de los pueblos indígenas, que establecieron estándares mínimos para la protección de sus derechos colectivos. Aunque se han alcanzado avances significativos como la incorporación de derechos indígenas en constituciones nacionales y el reconocimiento de la autodeterminación y la administración de justicia propia, aún persistían desafíos considerables como la discriminación estructural, los conflictos jurisdiccionales, la resistencia institucional a la pluralidad jurídica y las amenazas derivadas de la globalización y el desarrollo económico sobre territorios y recursos naturales ancestrales. En la actualidad, el derecho indígena se consolida como un pilar esencial para la preservación de la identidad cultural, la promoción de la justicia social y la construcción de sistemas jurídicos más equitativos, representando un elemento crucial en la búsqueda de una sociedad que verdaderamente respete y valore la diversidad, reconociendo la importancia de mantener vivas las tradiciones, formas de organización que han sostenido a estas comunidades durante generaciones y que siguen contribuyendo así para tener una comunidad verdaderamente plurinacional y multicultural. Muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Berta Cruz, integrante del grupo número 1, Derecho Indígena en la legislación ecuatoriana. Cuando hablamos de esto, decimos que las autoridades de los pueblos indígenas ejercen funciones de justicia, las cuales aplican a sus normas y procedimientos, de conformidad con sus costumbres o sus derechos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y a las leyes. La ley hará compatible aquellas funciones con las del sistema judicial nacional. ¿Cuándo se reconoce formalmente la legislación ecuatoriana? Esta se hace en 1998 en la Constitución, la cual introduce disposiciones sobre la diversidad cultural y los derechos de las nacionalidades indígenas. Pero sin embargo, es en la Constitución del 2008 donde se establece un marco legal más sólido para el reconocimiento y el ejercicio del derecho indígena. Este tiene reformas y nuevos derechos que aparecen con la justicia indígena en la Constitución del 2008. Dentro de ellos tenemos el reconocimiento de la jurisdicción indígena, la que nos dice que permite a las comunidades indígenas ejercer funciones jurisdiccionales basadas en sus tradiciones y normas propias. Tenemos el principio de interculturalidad. Este promueve el respeto y la convivencia entre diferentes culturas y sistemas jurídicos. Derechos colectivos. Nos reconoce derechos específicos para las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, la cual les garantiza su autonomía y capacidad de autogobierno. El control de constitucionalidad. Estas son decisiones de la jurisdicción indígena que deben ser compatibles con la Constitución y los derechos reconocidos internacionalmente. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Elsa Yagual y les voy a hablar sobre cuáles fueron las reformas o los nuevos derechos que aparecen en la Constitución del 2008.
La Constitución del 2008 en Ecuador representa un avance fundamental en el reconocimiento y fortalecimiento de los derechos de los pueblos indígenas y la diversidad cultural del país. Esta Constitución marca un hito histórico al establecer al Ecuador como un Estado plurinacional y multicultural. Esto permite que se reconozca que dentro del país se convive con diferentes culturas, tradiciones y distintos sistemas de organización. Esto no solo contribuye a la inclusión de los pueblos indígenas en el marco jurídico, sino que también legitima su autonomía y derecho a preservar sus prácticas y conocimientos ancestrales. Uno de los aspectos más innovadores que encontramos en la Constitución es el reconocimiento de la justicia indígena. Los pueblos indígenas tienen el derecho a aplicar justicia dentro de sus territorios según sus propias normas y procedimientos, siempre que estos no contradigan a los derechos humanos ni los principios constitucionales del país. Este reconocimiento representa un paso significativo hacia el pluralismo jurídico y también permite que los pueblos indígenas gestionen conflictos y cuestiones comunitarias según sus costumbres y tradiciones. Esto se hace respetando su soberanía cultural y sus sistemas propios de resolución de conflictos. Además, en nuestra Constitución también se establecen los derechos colectivos para los pueblos indígenas, los cuales abarcan la autonomía para tomar decisiones en los ámbitos fundamentales, como lo son la salud, la educación y la organización social. Esto significa que los pueblos y comunidades indígenas pueden desarrollar y aplicar políticas y prácticas que respondan a sus necesidades particulares y formas de vida que ellos tienen. Esto garantiza una gestión culturalmente pertinente y respetuosa hacia su identidad. Este derecho también fortalece su autodeterminación y les permite participar en la creación de un Estado más inclusivo y equitativo. Otro derecho fundamental es el derecho sobre sus territorios y recursos naturales. Los pueblos indígenas tienen el derecho a conservar, proteger y administrar sus tierras y los recursos naturales que se encuentran dentro de ellas. Este derecho, sin embargo, incluye también limitaciones cuando existe un interés nacional de por medio y en estos casos se busca equilibrar la preservación del patrimonio indígena con el desarrollo nacional. Este derecho a sus territorios es fundamental no solo para su bienestar, sino también para la protección del medio ambiente y la preservación de sus formas de vida sostenibles. Finalmente, en la Constitución del 2008 también encontramos consagrados los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas. Esto implica el derecho a conservar, desarrollar y fortalecer su identidad, idioma y tradiciones culturales. Este derecho también reconoce el valor y la riqueza que aporta esta diversidad cultural a la identidad nacional y también busca garantizar que las futuras generaciones indígenas puedan seguir hablando sus lenguas y practicando sus tradiciones. Gracias. La aplicación del derecho indígena. La aplicación del derecho indígena es un proceso complejo que implica la implementación de normas y prácticas jurídicas propias de estas comunidades dentro de un marco legal más amplio, permitiéndoles ejercer su propio sistema de justicia basado en sus costumbres y tradiciones. Esta aplicación se manifiesta en diversos ámbitos, como en la resolución de conflictos, la administración de justicia, la protección de derechos territoriales y la promoción de la cultura e identidad indígena, además de asuntos que afectan a los miembros de la comunidad, como disputas familiares, conflictos de tierras, delitos menores. Las decisiones tomadas en el ámbito indígena reflejan la cosmovisión de la comunidad, que puede incluir aspectos espirituales y de conexión con la naturaleza. Esto es fundamental para la aceptación de las resoluciones por parte de los miembros de la comunidad. A pesar del reconocimiento formal del derecho indígena en varias constituciones y legislaciones, su aplicación enfrenta desafíos significativos, dentro de los cuales tenemos el conflicto de la jurisdicción, que es la coexistencia de sistemas jurídicos indígenas
y estatales. A menudo estos generan tensiones. Las autoridades estatales pueden cuestionar la validez de las decisiones tomadas por los sistemas indígenas, lo que puede llevar a la criminalización de prácticas tradicionales. Por la falta de capacitaciones y recursos, muchas de estas comunidades carecen de recursos necesarios para implementar efectivamente su sistema de justicia. La capacitación de líderes y autoridades indígenas en los aspectos legales, que también es crucial para fortalecer su capacidad de resolución de conflictos. Este derecho se aplica en defensa de los derechos territoriales y la gestión de recursos naturales. La comunidad indígena ha luchado por los reconocimientos de sus derechos sobre tierras ancestrales, lo cual es esencial para la supervivencia cultural y económica. Tenemos como la consulta previa. La legislación internacional, como el Convenio 169 del OIT, establece la obligación de consultar a las comunidades indígenas antes de llevar a cabo proyectos si estos afectan sus territorios. Esta consulta debe ser libre, previa e informada, permitiendo a las comunidades participar en las tomas de decisiones. Compañeros, doctora, buenas tardes. Siguiendo con la exposición sobre la aplicación de la justicia indígena en el Ecuador, tenemos que la aplicación del derecho indígena en este ámbito promueve la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. La implementación de sistemas educativos que respeten los valores, las lenguas y tradiciones indígenas es fundamental para la preservación de la cultura. Esto incluye la enseñanza de la historia y las prácticas de las comunidades. La aplicación del derecho indígena protege rituales, ceremonias y otras expresiones culturales que son esenciales para la identidad de los pueblos indígenas. También tenemos el fortalecimiento de la autonomía, la capacidad de las comunidades para autogestionar y tomar decisiones sobre sus asuntos cruciales. Esto implica un mayor reconocimiento y respeto por parte de las autoridades estatales. Es muy importante este sistema, ¿no? La colaboración intercultural, fortalecer el diálogo entre sistemas jurídicos indígenas y estatales puede facilitar la resolución de conflictos y promover una convivencia más armoniosa en la comunidad con las entidades estatales que ejercen justicia, ¿no? También la defensa de los derechos humanos, la lucha por el reconocimiento y la aplicación efectiva del derecho indígena está intrínsecamente ligada a la defensa de los derechos humanos. La aplicación del derecho indígena es un proceso vital para la autodeterminación, la justicia indígena y la preservación cultural de los pueblos indígenas. A pesar de los desafíos que enfrenta esta aplicación, esta ley indígena, su reconocimiento y fortalecimiento son esenciales para la construcción social más justa y equitativa, donde se valore la diversidad cultural y el respeto de los derechos de todas las comunidades. Ese es mi aporte, doctora, compañeros. Cualquier inquietud, como grupo estamos dispuestos a fortalecer la exposición, ¿sí? Muchas gracias. Buenas tardes.